Bienvenidos a mi canal de clases de lengua y literatura española. Yo soy Catalina Montero y en esta entrega vamos a ver la literatura de vanguardia, ya que el vanguardismo en Europa como en España constituye una etapa de enorme interés, ¿no? Ya que se da un bullir de experiencias que supone una ruptura con todo lo anterior y conduce a una fecunda renovación del concepto de la literatura y del lenguaje poético, además de todas las demás artes. Empezamos. Los novecentistas habían traído ya novedades, a veces importantes. Sin embargo, no podía hablarse de ruptura con respecto a la literatura anterior, sino más bien de una cierta depuración o una innovación. En cambio, una verdadera ruptura es lo que significan los movimientos de vanguardia, ya que con este término se han designado en el siglo XX aquellos movimientos que se oponen a toda estética anterior y que además proponen con sus manifiestos concepciones profundamente nuevas tanto de las artes en general como de las letras. Los sismos vanguardistas se suceden a un ritmo muy rápido. Encontramos el expresionismo, futurismo, cubismo, dadaísmo, surrealismo, y muchos de ellos afectan por igual a las artes plásticas, al arte escénico o cinematográfico, o incluso al pensamiento y de algunos, ya que vemos cómo pasan también de unas vanguardias a otras, dejando así una huella imborrable. Hacia 1914, como sabemos, se perciben en España se percibe una nueva sensibilidad, ¿no? Y unas nuevas orientaciones estéticas. Y ello se acentúa en los años 20 y progresivamente se empieza a observar un alejamiento de la realidad o ruptura con todo realismo, ¿no? Y aquella deshumanización diagnosticada por Ortega. Alcanzará, por tanto, una intensidad inusitada en la estética, ¿no? de la búsqueda de nuevas formas, y además todo ello indica que nuestros creadores están perfectamente sintonizados con las vanguardias europeas. En literatura, las vanguardias tienen como pionero e impulsor a Ramón Gómez de la Serna, que lo veremos a continuación, y en el ambiente literario del momento empiezan a proliferar las tertulias y las revistas donde el vanguardismo tiene gran acogida. Entre las tertulias más famosas tenemos que recordar las del Café de Pombo, ¿no? Que estaba presidida por Ramón. Y además son muchas las revistas interesantes, aunque efímeras. Tenemos que recordar dos esenciales: la revista de Occidente, creada por Ortega, y la Gaceta Literaria, fundada por Jiménez Caballero y Guillermo de Torre. En síntesis, distinguiremos, por tanto, cuatro etapas en el desarrollo del vanguardismo español. La primera etapa comprendería, como vemos aquí, de 1908 a 1918, donde se dan las primeras manifestaciones en la vanguardia, que vienen protagonizadas esencialmente por Ramón Gómez de la Serna. Desde 1918 a 1925 son los años del ultraísmo y del creacionismo, donde predomina lo lúdico, la exaltación vital y la deshumanización. La tercera etapa, 1925-1930, donde predomina, ¿no? el influjo dominante del surrealismo, y se inicia una rehumanización, ¿no? acompañada de cierta angustia y de rebeldía ante los efectos deshumanizantes, ¿no? de la sociedad moderna. Y la última etapa comprendería desde 1930 hasta la Guerra Civil, 1936, donde las inquietudes del momento llevan hacia un nuevo romanticismo tras varios intentos, ¿no? de intentar conciliar la vanguardia estética con la vanguardia política, ¿no? Ya que las urgencias de este último tipo llevan a un ocaso del vanguardismo español.
En estas tendencias se inscriben otras que iremos examinando poco a poco, pero ante todo nos referiremos al autor que, si bien por edad pertenece a la generación del 14 y fue precursor y figura destacada de nuestras vanguardias. Ramón Gómez de la Serna, Ramón por antonomasia, nació en Madrid en 1888 y murió en Buenos Aires en 1963. Fue un escritor puro, con pozo de cierta amargura. Su vida y su obra son una perpetua ruptura con las convenciones. Pronuncia además conferencias vestido de torero o en un circo a lomos de un elefante celebra un banquete o incluso hasta en un quirófano cultiva lo extravagante y lo grotesco. Es en cualquier caso un provocativo, ¿no? en cualquier terreno. Es una plena encarnación del espíritu y de las actitudes de la vanguardia. Defendió y difundió las nuevas corrientes, a las que dedicaría un libro que se titula Ismos de 1931. Aunque ya desde 1909, en el concepto de la nueva literatura, acusa el cansancio de las formas antiguas, ¿no? Y empieza a predicar el iconoclastismo, así, o insurrecciones estéticas. Su obra es extensísima y tiene como eje la base de la greguería, ¿no? Que con este nombre designó Ramón un género inventado por él hacia 1910. La definición suya es humorismo más metáfora igual a greguería. Además de todos sus tomos escritos de greguerías, ¿no? La obra de Ramón se compone de un centenar de volúmenes, pero sea cual sea el género cultivado por él, sus páginas son sucesiones de estas greguerías. Escribió multitud de cuentos y varias novelas. Y además, como novelista, rompe los moldes del género, ¿no? Empieza a desinteresar del argumento y lo sustituye por cuadros y divagaciones. Lo que él llamaba novela libre, que la más famosa es la de El torero Caracho de 1927, que es una visión distorsionada de la fiesta nacional. Por tanto, podemos decir que su vida y su obra es una perpetua ruptura de estas convenciones. Las vanguardias europeas llegan a España, pero se reserva un lugar especial a lo que es el surrealismo. Sin embargo, vamos a dar cierta información sobre los otros ismos para ver las derivaciones españolas. El futurismo nace en 1909, en lo que el escritor italiano Marinetti publica su primer manifiesto vital iconoclasta. Resueltamente antirromántico, ¿no? Se alza la civilización mecánica y la técnica, y así se tratan temas como la máquina, el avión, la energía, el deporte, etc. El estilo que busca es el del dinamismo, la rapidez verbal, rompiendo con ocasiones con la sintaxis para dejar palabras en libertad. Además, abrió puertas a temas inéditos que hasta entonces no habían generado interés, ¿no? Y a las nuevas posibilidades que esto repercutía además en el lenguaje. También encontramos el cubismo, que nace como una escuela pictórica hacia 1907, pero sin embargo el cubismo literario arranca unos años más tarde, en 1913, gracias a Guillaume Apollinaire y otros poetas franceses. Como en la pintura, el cubismo literario se propone descomponer la realidad, ¿no? Para proceder a composiciones libres de conceptos, de imágenes o frases. También existe una disposición no tipográfica donde los versos forman imágenes visuales. El dadaísmo
surge en 1916 y su nombre es elegido al azar, ¿no? Es como el balbuceo infantil, que es el movimiento Dada o dadaísmo, es la rebeldía pura contra la lógica, contra las convenciones estéticas, ¿no? Sociales, contra el sentido común. Lo que propugnan es liberar la fantasía de cada individuo, superando así todas las inhibiciones y de una forma recurrir a un lenguaje incoherente. Vamos a seguir. El futurismo se conoció pronto en España. Ramón, como hemos dicho, publicó en 1910 su manifiesto en la revista Prometeo, pero sin embargo no creó escuela, pero sí se hallarán huellas de su temática esporádicamente en poetas del 27, como por ejemplo Salinas, ¿no? Que escribe poemas a la bombilla eléctrica o a la máquina de escribir. Alberti compone un madrigal al billete del tranvía y canta, por ejemplo, a actores o a, a porteros de fútbol. El ultraísmo recogió también elementos futuristas junto a facetas cubistas. Lo que pasa es que es un movimiento más efímero, ¿no? Y su primer manifiesto aparece bastantes años más tarde, en 1919, en la revista Cervantes. Su nombre indica la voluntad de ir más allá, ¿no? del novecentismo imperante en aquella época. Incluye además los temas maquinistas y deportivos, busca imágenes nuevas y recurre a disposiciones tipográficas, ¿no? Al modo de los caligramas. El creacionismo fue iniciado en París por el poeta chileno Vicente Huidobro y el francés Pierre Reverdy, y en 1918 se da a conocer en España, ¿no? Lo que quieren los creacionistas es hacer un arte donde no imite ni traduzca la realidad. Nos hallamos pues ante un camino, ¿no? de alejamiento de la realidad que conducirá a la abstracción. Y el poeta será el objeto autónomo como creación absoluta. El surrealismo es la revolución artística más importante del siglo XX, además porque supone un cambio radical, ¿no? en la concepción del papel del arte, ¿no? y del trabajo del artista, y ya no se limita solo a esto, sino que pretende ir más allá. Hay que advertir que no se presenta solo como una renovación estética, sino que pretende dar una revolución integral. Su lema sería la frase de Rimbaud, que es transformar la vida, ¿no? Y así propugna una libertad total del hombre, una liberación de los impulsos reprimidos en el subconsciente, ¿no? Y la liberación también de la represión que ejerce sobre el hombre y la sociedad burguesa. Y todo ello equivale a liberar el poder creador del hombre en la que incumbe a la poesía, ¿no? Además le da un papel privilegiado como un instrumento idóneo para iluminar la vida auténtica. Y así, de esta manera, llegamos a una liberación total del lenguaje con respecto a los límites de la expresión lógica. En un poema surrealista, por ejemplo, se entremezclan objetos, conceptos y sentimientos, ¿no? que la razón mantiene separados, pero sin embargo aquí aparecen asociaciones libres, inesperadas, palabras, metáforas insólitas, imágenes oníricas e incluso hasta delirantes. Este lenguaje no se dirige a nuestra razón, sino que quiere despertar en nosotros reacciones también inconscientes. España es posiblemente el país europeo en que la repercusión de este surrealismo resultó mayor. Fue conocido tempranamente, justo cuando se tradujo el manifiesto en 1925.
Hay que añadir también unas visitas a Bretón, a Barcelona en 1922 y la de Aragón a la residencia, de estudiantes de Madrid, donde vivían Buñuel, Lorca, Dalí, etcétera. Pero la difusión del surrealismo en España se debe mucho al poeta Juan Larrea. A Larrea debe atribuirse, según Cernuda, la orientación surrealista de varios poetas del 27. Para otros es fundamental la influencia de Dalí o de Buñuel. Lo cierto es que casi todos los componentes del grupo, en cierto momento, al grupo del 27, en cierto momento de su evolución, están marcados por el surrealismo. Nuestros poetas no llegaron a los extremos de la pura creación inconsciente ni practicaron la escritura automática en sus poemas. Sin embargo, puede percibirse que igual es intencionado, es algo intencionado que no haya llegado a esta idea creadora como hilo conductor. Lo que sí hubo realmente fue una liberación de la imagen, ¿no? Que viene desatada por bases lógicas, ¿no? Y con ello también un enriquecimiento prodigioso del lenguaje poético. Pero sobre todo, y sobre algún otro aspecto del influjo surrealista, volveremos a hablar cuando nos ocupemos de la generación o grupo del 27, donde os pondré en la descripción del vídeo un enlace para que podáis verlo. Solo diré en este momento que la irrupción del surrealismo significa la crisis del ideal de pureza, ¿no? Y una deshumanización que había prevalecido durante unos años. Lo humano, incluso lo social y lo político, penetran de nuevo en la literatura, precisamente por los cauces de esta expresión surrealista. Y así lo veremos en la trayectoria de, por ejemplo, de Lorca, de Alberti o de Neruda. Salvo el caso singular de Ramón Gómez de la Serna, los movimientos que hemos señalado afectan sustancialmente a la poesía. En cuanto a la prosa, las novedades arrancan de las orientaciones novecentistas, ¿no? Que dan ejemplo, por ejemplo, Gabriel Miró y Pérez de Ayala, que también os dejaré el enlace de otro vídeo para que veáis el estudio de ellos. Y en el pivote entre novecentismo y vanguardismo también hay que situar la figura de Benjamín Jardes. Por lo demás, la prosa de vanguardia no había suscitado hasta hace pocos años, unas décadas, toda la atención que merece. Igual dejaremos constancia de las figuras más interesantes de aquellos que pueden llamarse prosistas de la generación del 27. Y hasta aquí el resumen de las vanguardias. Espero que te haya resultado interesante, que haya sido útil. Te recuerdo que en Facebook hay un canal, hay un grupo anónimo, Clases de Lengua y Literatura Española, donde bastantes profesores compartimos nuestros conocimientos y nuestros contenidos. No olvides darme un me gusta, suscribirte a mi canal si no lo has hecho todavía y nos seguiremos viendo por aquí. Muchas gracias y hasta pronto.